a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano y hoy, como todos los días, le invito a que nos siga acá en el análisis de los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos con nuestros temas en titulares. Nueva página entre los vínculos de América Latina y China. La CELAC y el gigante asiático comprometen elevar ese relacionamiento bilateral a una asociación estratégica integral para el desarrollo ganar-ganar. Eurogrupo aprueba con retraso el desembolso de un nuevo tramo del tercer rescate heleno. Vamos a hacer un recuento del calvario griego y de la deuda ilegítima que siguen pagando miles de ciudadanos. La crema innata del mundo se reúne de nuevo en Davos en ese acostumbrado foro económico mundial. Las élites le han hecho guiños teóricos a la pobreza y a la desigualdad. La gran pregunta es, ¿tomarán acciones? Y la llegada de los gobiernos progresistas a América Latina, que dio inicio a esa década virtuosa en la región, también trajo consigo un mejor relacionamiento con el mundo, en especial con China, un país con el que desde hace ya más de 10 años se comparten alianzas estratégicas en una sociedad que aún tiene mucho que aportar, no solamente a nivel cuantitativo, hablamos de lo financiero, de lo económico, sino también en el ámbito cualitativo, de desarrollo integral y complementario hacia ese proceso de industrialización tan necesario para América Latina. Ese es uno de los cometidos de la segunda reunión ministerial del Foro CELAC China, que se celebró desde ayer domingo y durante este lunes en Santiago de Chile. A través de su ministro de Comercio Exterior, Wang Yi, la República Popular China dijo estar dispuesta a trabajar con Latinoamérica para profundizar la cooperación, relaciones comerciales, desarrollo común, multilateralismo e intercambio cultural, en el marco de la segunda reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe con el gigante asiático. La apuesta es por el fortalecimiento de la interconectividad marítima territorial de la región con China, mediante innovación en transporte, infraestructura y generación de energía. En un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, emitido hasta noviembre de 2017, se indica que las exportaciones del bloque CELAC a China aumentaron un 23%, sobrepasando envíos para Asia, Europa y Estados Unidos. El gobierno de China tiene previsto la rúbrica de compromisos en el marco de la Franja y la Ruta, así como plan de acción comercial para el periodo 2019-2021. Asimismo, este martes se tiene previsto el desarrollo del Foro Empresarial CELAC China, patrocinado por el Consejo Chino, para el fortalecimiento del comercio internacional y ampliar los intercambios. De modo que los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, celaron este compromiso con China para profundizar ese multilateralismo, también las políticas comerciales, económicas, financieras. Esto todo sucede en el marco de este encuentro realizado este lunes en Chile. Vamos a recibir entonces a nuestra compañera Francisca Castillo para que sea ella quien nos dé el resumen de lo que fue la jornada de hoy. Francisca, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Crismar? Un gusto saludarte. Bueno, el intercambio y la cooperación en igualdad de condiciones es la frase que puede resumir lo que fue esta segunda reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Foro CELAC China, que se realizó el día de hoy, específicamente en la comuna de Providencia, acá en la región metropolitana chilena, y que fue inaugurado muy temprano por la propia presidenta Michelle Bachelet, quien mediante sus palabras destacaba la importancia de seguir
seguir adelante con una conducción política en miras al desarrollo de la innovación, al desarrollo del conocimiento para el crecimiento y el desarrollo de los pueblos de ambos continentes. Condiciones que también fueron mencionadas por el canciller venezolano Jorge Arriaza, quien por medio de sus palabras destacó que esta relación en base a la igualdad y al respeto a la soberanía de los estados era algo sumamente importante, al respeto que se recibía por parte del país asiático entre también los propios pueblos latinoamericanos era algo sumamente valorable para poder seguir creciendo y respetando los modelos de desarrollo de todos los países involucrados, que son 33, ¿no? Y bueno, más adelante, a eso de las 2:30 de la tarde, ya podíamos escuchar cuáles eran las resoluciones de este encuentro una vez realizadas las plenarias durante toda la mañana, y resoluciones que se condensaron en la llamada Declaración de Santiago, declaración que contenía un aspecto político y un plan de acción económico cuyo principio era la integración en igualdad de condiciones. Esto en miras a duplicar el comercio exterior a unos 500.000 millones de dólares de cara al 2025, también en base al Acuerdo 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable, un plan de acción donde también podemos destacar el compromiso señalado por China en relación a apoyar la diversificación de las economías en América Latina y el Caribe, y también apoyar el desarrollo industrial del continente mediante becas, mediante inversiones en conocimiento y en tecnología. También esto en la línea de lo que ha sido el proyecto de la Franja y la Ruta, donde entraría también a tener mucho mayor protagonismo el continente latinoamericano y el Caribe para poder seguir creciendo y avanzando en el desarrollo de ambos continentes. Un balance positivo, sin duda, ha sido lo que han manifestado todos los cancilleres involucrados en esto, y que va a seguir teniendo repercusiones para el crecimiento de ambos continentes de aquí en adelante. Así es, Francisca, muchas gracias por tu reporte. Efectivamente, hablamos entonces de que las relaciones bilaterales entre China y América Latina están experimentando un nuevo impulso en una apuesta por esa sincera diversificación, también por la superación de asimetrías, el desarrollo integral en el mismo grado de complementariedad. Eso por parte entonces de esta segunda reunión ministerial CELAC-China. Ahora en otro tema, recibir una pensión podría convertirse en un lujo. Estamos hablando de Brasil, y esto es si es aprobada esa polémica reforma provisional de Michel Temer. Pero mientras eso ocurre, el presidente no electo de este país se ha encargado de hacer otras tareas, por ejemplo, asegurar que el sistema de jubilación sea insostenible. Los pocos recursos para 2017 provocaron un déficit récord. Estamos hablando de datos oficiales difundidos por el Ministerio de Hacienda que revelan este rojo del sistema de jubilaciones para el año pasado, que llegó a 83.968 millones de dólares. El déficit del Instituto Nacional de Seguros Sociales, que administra las jubilaciones de los trabajadores del sector privado, saltó por su parte un 21,8% en el último año, unos 57.000 millones de dólares, con un saldo negativo de 2,8%, 4 décimas por encima del registrado para 2016. Y es que aunque el Estado recaudó el año pasado 118.000 millones de dólares de trabajadores de este sector, el privado, y que hacen sus aportes para su jubilación futura, los gastos con los actuales jubilados y pensionistas ascendieron a 175.468 millones de dólares, gracias a que menor inversión pública en este sector y por supuesto el deterioro del mundo laboral provocado por la reforma de trabajo de Michel Temer. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, que se encuentra en una gira europea donde tiene previsto reunirse con su par francés, Emmanuel Macron, para buscar reactivar ese convenio de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, con reglas de origen desiguales para el bloque suramericano y con una reducción también de aranceles que impone la UE y que provocaría, según algunos informes, bajas exportaciones y mayores importaciones por el abaratamiento relativo de los productos europeos
europeos en el mercado argentino. Tenemos datos del Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior que muestran esa posible caída del empleo y de la industria en Argentina. Un estudio realizado por el Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior, que depende de la UMED, revela que la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que busca reactivar el presidente Mauricio Macri, pone en riesgo 186.000 empleos industriales, de los cuales 133.000 son empleos registrados y 53 son posiciones no registradas. El proceso de desregulación y reducción de aranceles previsto en el tratado afectará en términos absolutos a los sectores de la metalmecánica, con 48.000 puestos de trabajo asalariados, y a las actividades consideradas sensibles, como calzados, textiles, marroquinería y muebles, donde se perderían 47.000 empleos, autopartes con una merma de 32.500 posiciones, química donde el retroceso llegaría a 19.000 y el sector automotor con 9.500 trabajadores menos. Asimismo, el documento de ELODEP advierte que existe una encendida disputa por la negociación correspondiente a la propiedad intelectual que podría amplificar las consecuencias sobre la actividad. La UE busca extender la duración de las patentes, lo que impactaría negativamente en el sector farmacéutico local y en otros como agroquímicos, ya que en el país suelen producirse aquellos medicamentos cuyas patentes han caducado. Y el fin último, ¿cuál sería de este propósito entre Mercosur y la UE? Profundizar ese sistema desigual entre dos bloques comerciales. Vamos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando la deuda eterna de Grecia. Ahí lo tenemos, nuevo año, nuevo crédito, pero la misma deuda. Claro que hablamos de Grecia, este país que continúa entonces atado a esa deuda ilegítima, que es lo que continúan denunciando. Este lunes que fue celebrada la primera reunión del año del Eurogrupo, los ministros de finanzas de la eurozona, por supuesto que aprobaron este desembolso de 6.700 millones de euros. Atenas, que pese a haber cumplido a rajatabla las exigencias de sus acreedores, esperó por meses este nuevo tramo. El pago se hará a dos tiempos, un primer desembolso en febrero de 5.700 millones de euros y el monto restante en primavera, después que los responsables de la zona euro comprueben por enésima vez que Atenas efectivamente está llevando a cabo todas esas reformas condicionadas. Según el comunicado del Eurogrupo, la mal llamada ayuda para Atenas servirá esencialmente para garantizar el completo regreso de Grecia a los mercados, claro que para seguir endeudándose. Desde el 2010, año tras año, Grecia ha sido sometida a incesantes ajustes económicos que han significado además un brutal aumento de la desigualdad y de la pobreza. En 2017 se aprobó el tercer plan de rescate, un paquete adicional de reformas enfocado en el recorte de 2 puntos del PIB. Se busca que un 1% sea reducido a modo de tijeretazo a las pensiones entre 9 y 18% a partir de 2019, medida que afectará a cerca de 900.000 pensionistas que reciben unos 700 euros al mes. Y para el otro 1% se aplicará una amplia subida de medidas fiscales con alza de impuestos a partir de 2020.
En esta tercera revisión se exigió la creación de un superfondo de privatizaciones a las que irían a parar empresas como el aeropuerto de Atenas y 40 centrales eléctricas estatales contempladas por la reforma energética. Y por último, cambios en el mercado laboral que impedirán la negociación colectiva hasta 2019 y facilitarán el despido. El cuarto rescate ha sido vendido por Alexis Tsipras como un plan que no significará más recortes y que es necesario para terminar con el programa de reformas y ajustes, dado que en agosto de este año se supone que Grecia podrá salir a los mercados financieros. Ciertamente, esta vez el paquete de medidas no incluye nuevos tijeretazos a pensiones o aumentos de impuestos, pero ha sido uno de los que más ha logrado movilizar a los sindicatos. Los acreedores internacionales, con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional a la cabeza, a cambio del desembolso de unos 4.500 millones de euros, llaman al endurecimiento de las condiciones para convocar a huelgas. A través de la llamada Ley Escoba, recomiendan exigir que la convocatoria sea en una sesión en la que solo podrán votar los trabajadores al día en el pago de sus cuotas y conseguir la aprobación de la huelga con un quórum de 50% más uno de los miembros activos del sindicato en lugar del 20% actual. Figura también en las peticiones instaurar un sistema electrónico para las ejecuciones hipotecarias que sustituya por completo desde fines de febrero a las subastas presenciales en los tribunales que fueron boicoteadas por plataformas antidesahucio y movimientos de la izquierda. Una medida que el exministro de Economía y ahora titular de Energía, Yorgos Statakis, autor de esta reforma, insiste en defender al decir que 2/3 partes de los hogares griegos seguirán estando protegidos contra el desahucio y que las subastas solo afectarán a viviendas con un valor catastral superior a los 280.000 euros si los ingresos familiares no superan los 40.500 euros anuales. Son medidas que se fundan en la promesa de mejorías para el país, pero que claramente dejan en evidencia que el escenario de Grecia siempre se muestra a favor de esos organismos que tanto presionan por reformas y recortes en este país. A pesar de que los medios locales insisten cada vez más en los signos de recuperación económica, muchos griegos siguen siendo pesimistas respecto a la economía del país. Si bien el PIB heleno registró en el tercer trimestre de 2017 un incremento interanual del 1,3% y las exportaciones crecieron un 15,5% en noviembre pasado, esta realidad se topa con la enorme deuda externa que paga Grecia, que ronda el 176% del Producto Interno Bruto. El pago de la deuda y los recortes sociales siguen pesando en mucha gente, pero por otro lado termina convirtiéndose en el escenario perfecto para generar grandes sumas de dinero que solo llegan a los bolsillos de los poderosos. En octubre pasado, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, reveló lo que hasta entonces era Vox Populi, pero de lo que se desconocía públicamente la cuantía. En una carta dirigida al eurodiputado griego Nikolaos Kontis, se reveló que los distintos estados miembros de la zona euro han estado beneficiándose ampliamente a costa de la deuda griega. Indicó que 14 países de la zona euro concedieron préstamos bilaterales a Grecia en 2010 con unos tipos de interés de cerca del 5%, obteniendo abultados beneficios por los intereses. De esta manera, Alemania logró más de 1.300 millones de euros de beneficios. El Fondo Monetario Internacional tampoco se queda atrás en materia de beneficios odiosos a costa de Grecia. Un análisis de la campaña del jubileo calculó que este otro acreedor de Grecia, para 2016, había obtenido 2.500 millones de euros de sus préstamos al país. Esto se sumaría a los 3.500 millones de dólares que se embolsó entre 2010 y 2015 con los créditos griegos. Una muestra de que la política de recortes y ajustes, lejos de beneficiar a la población, termina convirtiéndose en el escenario perfecto para generar jugosas ganancias para los buitres financieros. Ahí está. ¿Quién se beneficia entonces de esa ilegítima deuda griega? La respuesta la tenía en el informe. Nos vamos así a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos hablando de cómo los ricos hablan de desigualdad y de pobreza.
Antes de ir a la pausa le decía que en nuestro bloque 360 íbamos a hablar de cómo los ricos, los súper ricos, las élites económicas hablan de pobreza y de desigualdad. Nos referimos nada más y nada menos que al Foro Económico Mundial de Davos, que se realiza como todos los años en esta ciudad suiza. Tenemos los detalles. Puntuales como cada año, la crema y la nata del mundo, élites políticas, empresarios, directivos y académicos se dan cita en la localidad suiza de Davos, al pie de los Alpes, para reunirse en el Foro Económico Mundial a debatir sobre los grandes asuntos económicos que marcan la agenda internacional. El año pasado, las preocupaciones giraban en torno a la irrupción de Trump en la escena política estadounidense, su posterior e inesperado triunfo y su tesis proteccionista. A contraparte, había alivios con una China que desplegaba toda su diplomacia comercial, erigiéndose como una nueva potencia líder de la globalización. La creciente pobreza, la persistente desigualdad, la desmejora de la productividad, el desempleo y el deterioro del mundo laboral. Esto dejó nuevamente en evidencia que la supuesta recuperación mundial sigue siendo insuficiente para todos. En palabras de la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, el mundo está mal, pero va bien. En nuestra opinión, el crecimiento debe ser más inclusivo, no solo entre países, lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas décadas, sino que dentro de los países, en algunas áreas de enfoque, en nuestra opinión, se requiere capacitación para los trabajadores desplazados o en riesgo de ser desplazados por las nuevas tecnologías y la globalización. En números más concretos, 3.700 millones de personas, es decir, el 50% de la población mundial, no se benefició para nada del crecimiento que experimentó el planeta el año pasado, mientras que el 1% más rico se embolsó el 82%. Eso sin contar que desde 2010, es decir, en plena crisis tras el estallido de la burbuja financiera en 2008, la riqueza de esa élite económica aumentó como media del 13%, según lo asegura la Oxfam. El presidente Trump vino a servir a la gente común y a manipular una economía que no es justa para la gente común. Pero inmediatamente creó un gabinete de multimillonarios que poseen más de lo que 100 millones de estadounidenses comunes. Así de ricos son. ¿Y cuál es la primera pieza de legislación que presenta? Es una legislación para dar un recorte de impuestos a las grandes corporaciones y súper ricos. Les permite evadir impuestos sobre sus ganancias en el extranjero y está allanando el camino para recortes futuros, en programas que deberían estar sacando a las personas de la pobreza. El crecimiento o decrecimiento del Producto Interno Bruto sigue siendo la principal forma de medir el desempeño económico de los países. Si bien la fórmula puede complementar otros indicadores, oculta detalles de cómo es respaldada la riqueza y la miseria, un dato que bien marca la relación entre justicia y eficiencia y da cuenta de cómo muchas economías resultan ser ejemplo de modelos de crecimiento empobrecedor. Con Davos no se esperan cambios en esta dinámica. Al contrario, el sentido común hegemónico sigue apostando por el silencio. Y este año Trump se estrenó dentro del Foro Mundial de Davos, como era esperado. Su presencia no estuvo libre de polémica, en particular después de que fuera aprobada hace unas semanas atrás su propuesta de reforma fiscal, con la que, según denuncia la propia Oxfam, en lugar de reducir la desigualdad, viene a ampliar la cada vez más grande brecha entre ricos y pobres, a favor, por supuesto, de los súper ricos y de sus propios negocios. El presidente Trump vino a servir a la gente común y manipular una economía que no es justa para la gente común. Pero inmediatamente creó un gabinete de multimillonarios que poseen más de lo que 100 millones de estadounidenses comunes poseen. Así de ricos son. ¿Y cuál es la primera pieza de legislación que presenta? Es una legislación para dar un recorte de impuestos a las grandes corporaciones y súper ricos. Les permite evadir impuestos sobre sus ganancias en el extranjero y está allanando el camino para recortes futuros en programas que deberían estar sacando a las personas de la pobreza.
El propio Papa Francisco llamaba entonces a los líderes de Davos a asumir la responsabilidad imperativa y moral sobre la cada vez más amplia pobreza y desigualdad en el mundo. Nos vemos mañana. Gracias por la sintonía. Chao, chao.